El tema de hoy, el de la educación pública en Andalucía, la situación de la educación pública en Andalucía, tiene una especial trascendencia con muchos motivos, pero hay uno muy coyuntural, ¿no? Que es que estamos a las puertas de unas elecciones, ¿no? Venimos de donde venimos, venimos justamente de esos recortes, y venimos por un lado de una lucha que ha habido por parte de ese colectivo que ha sido Marea Verde, y también por otro lado también de toda una serie de representantes públicos que de alguna manera han intentado poner voz a esas reivindicaciones. Por eso de ahí la idea de esta charla, es decir, por un lado tenemos a la compañera Carmen Máximo, que participa en Marea Verde y que vendría a representar al movimiento, a la lucha, más en el puro sentido de la palabra. Y también tenemos a Libertad Benítez, que es parlamentaria de Podemos, en el Parlamento andaluz, y que antes de ser parlamentaria también dio el callo en las calles, en Marea Verde. Bueno, pero algo dice. Y esa es un poco la idea, es decir, tener las dos visiones, ¿no? Las dos visiones. Por mi parte, agradeceros la asistencia desde ya, y por supuesto agradecer a Libertad y a Carmen su asistencia. Y bueno, recordaros, aunque no tengan exactamente que ver con esto, que como llevo en mi camiseta, tenemos a un compañero del Sindicato Andaluz de Trabajadores en la cárcel, Andrés Bódalo, lo habréis visto, que es muy malo según Antena 3. Algunas personas pensamos que no es tan malo, y que no solamente no es tan malo, sino que está injustamente encarcelado. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir a compartir este espacio de debate con nosotras. Antes que nada, por supuesto, acordarnos del compañero Andrés Bódalo, pertenecemos a un movimiento social que es Marea Verde, y soy sindicalista también, aquí hay otras compañeras, y precisamente por estar en la calle pedimos su liberación y apoyamos a Diego y a los 15 compañeros que están allí, intentando que se haga justicia, porque no tiene ese nombre lo que han hecho con el compañero. Bueno, yo estoy aquí como participante de Marea Verde y otras compañeras que me acompañan y otros muchos compañeros en muchos centros de Málaga y de Andalucía, y como él ha explicado muy bien y ha contextualizado la situación política actual, los próximos recortes que vienen, y que estamos en un tiempo de elecciones, ¿no?, donde la coalición de izquierda, Unido Podemos, tiene muy buenas perspectivas, pero no sabemos si llegará o no llegará al gobierno, y si llega, si tendremos dirigentes de la altura, y me vaya a disculpar, como digo Cañamero y otros personas que fueran insumisos a la aplicación de esos recortes, pues nos encontramos que actualmente la situación de la educación pública andaluza se ha deteriorado muchísimo. En los últimos años, y con la aprobación del famoso artículo 135, pues primaba el pago de la deuda, y como tal recortaron sanidad, recortaron educación, aplicaron reformas laborales, y nos encontramos con que desde el 2012 al 2016 se han hecho los mayores recortes históricos en la educación pública andaluza. ¿Qué ha supuesto esos recortes? Pues como ha dicho Antón, los que estamos en Marea Verde nos hemos movilizado en nuestros centros y nos hemos movilizado en la calle, porque hemos visto que las cantidades de profesores han disminuido considerablemente en número, porque hemos visto que los grupos de alumnos han disminuido considerablemente en número, porque hemos visto que como trabajadores, los profesores, nuestras condiciones laborales se han estancado, ¿no?, y disminuido en los últimos años de una forma pues muy grave, tanto a nivel de salario como a nivel de horas de trabajo, y sobre todo lo más importante, porque la calidad de la educación ha caído en picado. Y para colmo, el movimiento se originó sobre todo con la aparición de la última ley aprobada por el Partido Popular, que fue la 11. Nos encontramos ahora mismo en un momento donde estamos en una especie de limbo en todos los centros, donde no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora mismo, y un compañero aquí Eduardo lo comentaba, la 11 es la ley vigente en todos los centros educativos. Se dijo que en el Parlamento se había paralizado, pero es la ley que está en vigor, y por tanto en todos los centros se funciona conforme a esta ley. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos qué es lo que va a pasar, y sin saber lo que va a pasar nos encontramos con que justo ahora, precisamente ahora, nuestra presidenta Susana Díaz se sienta con los sindicatos
y aprueba una serie de mejoras para todos los profesores, ¿no? De los recortes en derechos y de salarios que nos habían hecho anteriormente, ¿no? Coincidencia que nosotros sospechamos que tiene que ver mucho con las elecciones y que no va a cumplir, ¿no? Igualmente, con la LOMCE nos hemos encontrado que hemos querido intervenir diferentes centros aquí a nivel de Málaga, pero realmente decíamos que queríamos intervenir en las pruebas de sexto de primaria, al final no se celebraron, las pruebas de evaluación. Es una situación de incertidumbre horrorosa. Entonces, ¿qué ocurre ahora mismo? Bueno, pues lo que ocurre es que sabemos, como muy bien ha dicho Antón, que vienen 8.000 millones de recortes. 8.000 millones de recortes que el que gobierne lo va a tener que aplicar. Y lo va a aplicar fundamentalmente en los sectores públicos, en sanidad y educación. Educación ya está hasta este momento bastante machacada. De todo lo que estamos en los centros educativos lo estamos viendo. Después de la aplicación de esos recortes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si ya a día de hoy ha disminuido los cupos de profesores, están disminuyendo la unidad en la escuela pública, disminuyendo el grupo en línea, disminuyendo los apoyos, los refuerzos a los distintos alumnos, ¿qué va a pasar? Pues que nos vamos a encontrar con un panorama en todos los centros educativos que nos va a obligar pues, a movilizarnos de nuevo. El movimiento se había, digamos, parado, estabilizado con el tema electoral. Pero desde aquí, desde Málaga, estamos intentando visitar todos los centros, visitar a los compañeros, explicarles la situación económica, política, pero sobre todo económica que viene, y lo importante que es la movilización tanto en los centros educativos como en la calle. La información no llega a las familias ni llega a los centros. Y de hecho, os tengo que decir que desde Marea Verde, no me voy a alargar mucho más, hemos intentado acceder a algunos colegios y depende de la directiva que tenga el centro educativo, son más accesibles o menos accesibles. Entonces, nuestra intención es crear una red en Málaga, contactar con compañeros de distintos centros educativos, informar sobre la LOMCE a las asociaciones de padres y madres, y cuando comience el curso que viene con la aplicación de la LOMCE y con los nuevos recortes, pues salir a la calle para exigir que no pedimos que no haya ni un solo recorte, ni en educación ni en sanidad. Y para eso consideramos imprescindible, por un lado, el apoyo institucional que nos da partidos como Unidos Podemos, pero también la unidad tanto política de los partidos de izquierda como sindical en las movilizaciones, con los movimientos sociales y con las distintas organizaciones. Solamente comentar tres cosillas para contextualizar. Entiendo que la gente, bueno, que muchos de los compañeros que hay aquí sabrán la LOMCE, ¿no? La LOMCE, sabéis que la aplicación de la LOMCE es una ley segregadora, es una ley que lo que tiende es en niveles muy tempranos de la secundaria diversificar, ellos lo llaman diversificación, diversificar el alumnado y en la que el poder de los centros recae básicamente en los directores. Actualmente está el Consejo Escolar y dependiendo, porque os he dicho que la LOMCE se está aplicando actualmente, dependiendo de la buena voluntad o mala voluntad del director, el Consejo Escolar es más o menos escuchado. Yo, por ejemplo, estoy en el Consejo Escolar en el centro, hasta ahora se nos escucha, ¿no? Pues si no nos escucha, pues la liamos, la verdad, porque somos 160 y son 2.000 alumnos. Pero podría decir el director, esto se hace porque sí, que es lo que es oportuno y así se tendría que hacer, tanto a nivel económico como de gestión del centro. E incluso se podría llegar a decidir qué profesorado o qué estudios son los adecuados para cada centro educativo. Imaginaros la importancia que tiene esto, porque por ejemplo, si tú trabajas en un barrio de gente, clase trabajadora, pues bueno, con niños que tienen problemas, con niños que hay mucha inmigración, problemas de idioma, problemas de lenguaje, esa diversificación de la que ellos hablan, ¿no? Como diciendo que ya en tercero de eso, que estamos hablando de niños de 12, 13, 14 años, tienen que decidir qué vía van a tomar, pues como comprenderéis, no se puede trabajar igual con niños de familia cuyos padres tienen que estar 12 horas en la calle trabajando y no tienen para pagarle un profesor particular, o familias desestructuradas, que con familias, ¿no? Organizadas o de barrio, digamos, un poquito, ¿no? más de nivel más elevado, en los que los niños no solamente tienen el profesor particular, sino que tienen la clase de inglés, que tienen la clase de lo que le haga falta. La segregación es brutal. Es brutal. Yo que trabajo en educación especial y en atención al alumnado sordo, os lo digo por experiencia propia. Si la gente supiera la aplicación de esta ley, lo que va a suponer a nivel práctico, nada más que habría que hacer un estudio entre los barrios obreros y los barrios de clase media, que la clase media cada vez está más empobrecida, pero bueno, de clase media hacia arriba. Entonces, para todos los que participan en la educación y creemos que la educación,
lo que sirve es para educar personas y no mano de obra barata para alimentar a este sistema, pues no hemos puesto en pie de guerra. Con respecto a la LOMCE, la derogación, entendemos, y Libertad me lo podrá aclarar bien, si tuviéramos un gobierno de izquierda que la derogase, que tuviera mayoría, se podría hacer, pero si no es así, es la ley que sigue en vigor y por tanto la que nos vemos obligados a aplicar en los distintos centros educativos. Aquí en Andalucía, la señora Susana Díaz, o Adelaida de la Calle, que es la consejera, pues planteó, no insumisión como en otras comunidades, pero que paralizaba o cambiar los plazos de la aplicación de ciertas pruebas. Eso no lo podrá aclarar mejor ella. Pero la realidad que es la que está ya para terminar y que pueda hablar en libertad. Deciros que los sectores más desfavorecidos son siempre los más machacados con los recortes. En este caso, la educación, que es un derecho que tenemos todos, ¿no? Un derecho que tenemos todos, debe ser intocable. Dinero hay, porque dinero hay. Lo que no van a hacer es para pagar un agujero que hay, negro, sin fondo, es sacar precisamente de educación, sanidad, servicios públicos o aplicando reformas laborales brutales a los trabajadores. Entonces, como muchos de los profesores que hasta ahora, digamos que era un sector un poco corporativista, ¿no? Porque no miraba mucho hacia afuera, sí que es cierto que con los nuevos cambios, los nuevos recortes, pues están abriéndose a la nueva realidad y siendo receptivos a este tipo de movilización. Para terminar, y es lo último que quiero decir, he dicho a mis compañeras que son intérpretes de lengua de signos que vinieran aquí a acompañarme, porque otra de las cosas que está haciendo la señora Susana Díaz, con la que hemos tenido alguna reunión con su directora general de Recursos Humanos, doña Antonia Cascales, es externalizar muchos de los servicios dentro de la escuela pública. Los servicios que está externalizando normalmente suelen ser los que atienden a los alumnos más desfavorecidos, ya sea porque tengan algún tipo de discapacidad o porque necesiten servicios de comedor o los alumnos de educación especial. Ellas van a contar su experiencia, pero quiero deciros que yo que he estado trabajando, que trabajo con alumnos sordos, que la he tenido trabajando conmigo codo con codo, no tenía ni idea, hasta que un día por una circunstancia particular me enteré de la situación. Pues como esta trabajadora hay muchísimas más, pagando con dinero público a empresas privadas que explotan a trabajadores dentro de la escuela pública, con el dinero de todos los andaluces. Es una realidad que se vive hoy por hoy en Andalucía y consentido por la señora Susana. Privatizando. Bueno, entonces lo digo porque muchísimas de las personas que están fuera de educación no lo saben, no conocen la realidad de los trabajadores que hay dentro de la escuela pública. Como eso también muchísimos centros sin administrativos, que donde había 4, hay 2. Y sin embargo tienen una administración paralela para gestionar las subcontratas que contratan a las compañeras, que es todo lo de la Agencia Pública de Andalucía de Empleo, ISE y demás. Por tanto, la educación en Andalucía, aunque diga Susana Díaz que aquí en Andalucía, incluso muchos compañeros del Partido Socialista, ya lo he visto, con muchos de ellos yo me llevo bien, la verdad, se ponen la camiseta verde, la realidad es que su presidenta recorta la pública y que su presidenta consiente que dentro de la pública se exploten a trabajadoras a través de empresas privadas. Encantada también de estar aquí, de saludarles y agradeceros pues la asistencia. Estéis aquí participando de este debate que es interesante y que es importante dados los tiempos a los que nos enfrentamos. Hoy ha presentado la patronal su programa electoral, reducción de impuestos, reducción de tipos de contratos y reforma de las pensiones. Un programa electoral que no concurra a las elecciones, que nadie va a votar, pero que os aseguro que gane quien gane, que si gana la gran coalición lo aplicará a espaldas del sentir y de las necesidades de la ciudadanía seguramente. A mí me gustaría empezar porque hace unos días que me viene rondando, ¿no? que se me volvió a aparecer de alguna manera y entonces bueno, voy a empezar esta ponencia, esta intervención de alguna manera con una cita con la que yo cerré mi programación de oposiciones, con la que cerré mi intervención oral en la prueba oral, ¿no? Y que es una cita de Ramón Flecha. Ramón Flecha es un profesional de la educación, no sé si alguno lo conocéis, que impulsó el tema,
Sí, incluso promovió aquí en España, desde Cataluña, País Vasco, el tema de las comunidades de aprendizaje, ¿no? Y él decía que, bueno, que quienes en educación oponen ciencia a sueños no son científicos. Que quien dice dejemos de ser utópicos y bajemos a la realidad, pues nunca mejorarán la realidad ni en realidad la llegarán a conocer. Que aquellos que defienden el pesimismo como un optimismo inteligente, pues son poco inteligentes. Pero claro, estos mismos, lo peor es que estos mismos nunca mejorarán la educación. Pero lo peor es que su profecía se verá de alguna manera fatalmente cumplida porque las cosas no mejorarán como ellos dicen, ¿no? Porque ellos no pondrán nunca de su parte. Entonces, un poco en la línea de los sueños, yo creo que hay que soñar la escuela, hay que soñar la educación de forma colectiva, porque hacer realidad los sueños es posible, porque es imposible cambiar la realidad sin soñar. Eso sí que no es posible. Y claro, se me viene esto a la cabeza porque el colectivo de docentes y muchos de vosotros y vosotras vivís esa realidad, pues ahora mismo está en una actitud, en una postura muy pasiva, muy apática, muy cómoda. Yo recuerdo en el 2010 la primera reforma laboral de Zapatero, que fue un recorte brutal de salario, del 5 al 7% o del 5 al 10%. Iba subiendo las escaleras del instituto en el que estaba y me decían, y me iba quejando, ¿no? Yo decía, oye, pues yo me voy a poner en huelga. Nos pusimos 5 personas en huelga en el 2010, en junio de 2010, no recuerdo perfectamente. Y iba diciendo, oye, pues hay que ponerse en huelga, hablando con los compañeros, tal. Y me decía ella, hay libertad, pero tampoco que supone, ¿no? 100 euros al mes o 100, ¿qué te supone? ¿Un vestido menos? Y yo dije, oye, perdona. Estamos hablando de derechos, no de algo material, estamos hablando de derechos, ¿no? Entonces hay una falta de conciencia brutal en el funcionariado, lo tengo que decir abiertamente porque es así, por lo menos lo que yo he vivido. Y bueno, después de un año en las instituciones y después de concretamente en el Parlamento, como ha explicado Antón, me doy cuenta que esta premisa de que hay que soñar la escuela colectivamente y de lo que decía Ramón Flecha, pues me ha acompañado desde algún rincón de mi subconsciente, me ha acompañado y me ha guiado a la hora de presentar cualquier iniciativa, a la hora de realizar cualquier actuación o de llevar a cabo cualquier pauta, ¿no? En un año pues me he dado cuenta que eso está muy presente en mi manera de actuar desde el Parlamento. Y hoy más que nunca pues tomo conciencia de que hay que soñar la escuela en colectividad, desde la cooperación y un poco con la determinación que concede, ¿no?, la esperanza y el defender las casas justas. Y eso, y estoy convencida de que eso es un acto de amor. Y hablo de amor porque soy una seguidora, me gusta mucho buscar vídeos de Paulo Freire, leer Paulo Freire, y hablo de esa línea, ¿no? Y yo creo que se ama cuando se lucha. Se ama cuando se lucha, se ama cuando se sueña con un mundo mejor, cuando se sueña con reinventarlo, con redibujarlo, con rediseñarlo, con rehacerlo, ¿no? Y Paulo Freire decía que se enseña a amar amando, ¿no? Y se enseña a luchar luchando. Y que el amor es pues la transformación definitiva. El amor es la transformación definitiva. Y yo me siento dichosa, y lo tengo que decir aquí, me siento dichosa y orgullosa de compartir proyecto político y proyecto social pues con compañeros que están derrochando amor a raudales, ¿no? Y que ya hemos hablado de ellos, que llevan 18 o 19 días en huelga de hambre pues por un sueño de libertad, ¿no? Por el compañero Andrés Bódalo, llevan 18 o 19 días en huelga de hambre pues por un sueño de soberanía y de igualdad para Andalucía, ¿no? Y también son los mismos que con su sudor, con sus manos y sin apenas recursos pues pusieron en pie la finca Somonte, que es una finca pública, de propiedad pública, de titularidad pública, bueno, pues que ellos ocuparon para evitar que saliera subasta y cayera en manos privadas. Y de la que fueron ayer desalojados por como perros, ¿no? Y ante esta situación, cuando tenemos la imputación de Chávez y Griñán, pues nos vemos que hay gente que está trabajando por superar las dificultades de nuestra tierra, como es un paro estructural, con iniciativas de este carácter tan innovador que es aprovechar la tierra de forma colectiva y cooperativa, pues se le ponen todos estos obstáculos, ¿no? Desde un gobierno supuestamente socialista. Y ellos son ejemplos, y al igual que son ejemplos, pues la gente que ha luchado durante muchísimos años, y tiempo aquí atrás, por
una educación pública de calidad. Y no nos podemos olvidar tampoco de esa gente que luchó en los años 80 por dignificar el salario de la profesión docente, ¿no? Por dignificar los años 80 que hicieron una huelga indefinida, brutal, por dignificar esa profesión. No nos podemos olvidar tampoco, como hemos dicho aquí, de aquellas personas que en 2012 pues, se enfrentaron a los recortes de ambos gobiernos, del gobierno autonómico y del gobierno central. Recortes que socavaron muchos derechos laborales, paga extra, el tramo autonómico, el aumento de 2 horas lectivas más, que dejaron en la calle, y también socavaron esas ilusiones y las expectativas de 4.500 docentes. Dejaron en la calle 4.500 docentes mientras los dineros públicos pues se iban a salvarnos a aquellos que tan tranquilamente toman el sol los veranos en sus yates, ¿no? Y esa gente pues tomaron la calle y la pintaron de verde, de un verde que destilaba esperanza y de un verde que destilaba bastante libertad. Y yo creo que eso hay que irlo recuperando poco a poco. Tal vez es verdad, lo mismo Carmen, que estamos ahora un poco en un limbo. El ciclo electoral tan prolongado nos está haciendo centrarnos más en unas elecciones que están quizás en la calle. Y son estas personas, los compañeros de SAL, los compañeros y compañeras de Marea Verde, pues los que aceptan la lucha como un imperativo del corazón, ¿no? Lo que niegan esa desesperanza y lo que alimentan esa lucha desde la indignación y desde la rabia y desde el sufrimiento que provocan las injusticias, ¿no? Las injusticias que generan los gobiernos miserables que gobiernan a espaldas de la gente, por hay que decirlo. Y ante esto no podemos olvidar que nuestros derechos, nuestras libertades, todas las conquistas sociales, pues de alguna forma se lo debemos a ellos, ¿no? A la gente que ha luchado y a la gente que se ha dedicado a construir sueños y esperanzas. Entonces yo eso se lo quiero dedicar un poco a esos constructores de sueños y de esperanza. A mí me gustaría que en educación pues fuéramos un poco también constructores de sueños y de esperanzas. Y es junto a ellos, junto a esta gente que son constructores de sueños y de esperanza, junto a lo que yo decidí, con ellos yo decidí pues emprender este camino del Parlamento, contando con ellos, reuniéndome con ellos, preguntándole a ellos, a la gente de Marea Verde, a la gente que está en la calle, a la gente que está luchando. Y esa es mi labor y de ahí parten las iniciativas. Las iniciativas parten de la gente que se está partiendo la cara, en los centros, de la gente que se está partiendo la cara de la calle. ¿Y qué hemos llevado al Parlamento en consonancia en relación con lo que ha explicado Carmen? Pues lo primero que hicimos, la primera comparecencia con la consejera de Educación, lo primero que le dijimos fue: paralice usted la LONCE por imperativo moral. Ya estamos cansados de esto del imperativo legal. Paralice usted la LONCE por imperativo moral. Y nos dijo que no, que ella no se iba a apuntar a eso de la insumisión. Y que no iba a parar, que ella la iba de alguna manera porque iba a hacer que los efectos de la LONCE no fueran tan devastadores. Pero es absolutamente falso, porque el gobierno andaluz ha sido el alumno aventajado del PP en aplicar la LONCE. Lo tengo que decir, ha sido el alumno aventajado del PP. Con la FP básica, una FP básica que deja alumnado con unas necesidades tremendas, sin posibilidad de titular, y una formación que hicieron a prisas y a corriendo y que no tuvieron, vamos, que fue horroroso. Aventajados en el tema de la religión. La LONCE decía que tú podías aplicar de 45 minutos a 2 horas. Y ellos dijeron, a los centros ahí tenéis el marrón. Poned vosotros las horas que queréis tener de religión. Cuando lo más coherente, desde un gobierno socialista que defiende la laicidad, pudiera ser decir, no, cogemos el mínimo tiempo de religión para los centros. Y no fue así. Han sido muy aventajados, aplicando ya desde años pruebas externas que someten al alumnado a un estrés innecesario. Ya han sido ellos los pioneros en aplicar la prueba a escala, con el diagnóstico, etc. Y eso fue lo primero que dijimos, para ver que la LONCE es lo más prioritario. Cada vez que hemos podido, hemos renunciado al tema de los 4.502, que está relacionado con el aumento de las 2 horas lectivas. Irregularidades en el horario regular, que ha habido muchos centros, profesores y profesoras en una situación de ilegalidad porque trabajaban más de 25 horas regulares. Paralización de las bolsas de educación infantil. Desde 2011 hay compañeras y compañeros que no
trabajan porque no sustituyen las bajas, porque hay un cupo que se llama 14 que lo utilizan para sustituir las bajas, porque están aumentando las ratios en unos grupos de infantil, tremendo. O sea, yo admiro la profesión de los maestros y maestras de infantil, porque si ya es difícil enseñar a un niño de 3, 4 y 5 años, a un grupo de más de 25, es tremendo a lo que se tienen que enfrentar. El colectivo, la problemática del colectivo de los profesores técnicos de FP, no sé si lo conocéis, lo que les pasó, le exigían una formación pedagógica para poder seguir trabajando, y después de 5 o 6 años de experiencia y de no encargarse la Junta de cumplir su obligación de informarlos de que se tenían que formar y de facilitarles esa formación, a inicios de septiembre de 2015 los dejan deshabilitados y los sacan del sistema, están parados. Y lo peor es que no se pueden presentar a las oposiciones de ahora. Tremendo. Y no han querido buscar una solución, no han querido dar una prórroga más, como sí han hecho los profesores de religión, que llegaron a un acuerdo con los obispos del sur. Es tremendo, es así. Hemos denunciado muchas veces el tema de aulas prefabricadas, de colegios en mal estado. Aquí en Málaga se lleva La Palma. Me llegaban muchos casos de la provincia de Málaga, de madres que me escribían por el Twitter, que me mandaban mensajes: mi hija va a caracolas, va con el miedo del cuerpo cada vez que hay tormenta, y me lo mismo, ¿sabes? No hay una tormenta. Y por ahí, tema de precarización laboral en el colectivo de las trabajadoras de los servicios complementarios educativos y los servicios como apoyo escolar. Tremendo también, lo hemos denunciado. De hecho, el miércoles pasado, este miércoles, aprobamos una PNL de mejora de las condiciones laborales de este colectivo de forma unánime, pero es un trabajo que llevamos haciendo un año con ella. Hemos aprobado también una beca, una PNL para rediseñar el paquete de becas que va destinado a luchar contra el abandono y el fracaso escolar temprano. Y bueno, también fue aprobado con los votos de Izquierda Unida, de PP y Ciudadanos, y el voto en contra del PSOE. Cuando llegaron los presupuestos, cuando llegaron el debate de los presupuestos, nos dimos cuenta que en los presupuestos de educación la partida destinada a la escuela concertada había aumentado de un año a otro 40 millones de euros. Mientras que la partida destinada a sustituciones, por ejemplo, en educación infantil, solo había aumentado 1 millón de euros. Y bueno, yo que me encargué de hacer las enmiendas, que era la primera vez que lo hacía, y fue horroroso, pero lo hice, cogí esos 40 millones y los repartí. Aumenté las sustituciones en secundaria, aumenté la partida destinada a sustituciones infantil, aumenté la partida destinada a comedores de gestión propia, aumenté la partida destinada a planes contra el fracaso y el abandono escolar, y a todo eso votaron en contra. Pero bueno, lo intentamos. Lo último, una PNL de orientación educativa, de que haya un orientador por cada 400 alumnos o alumnas, de que haya una incorporación progresiva de orientadores y orientadoras a primaria e infantil, como nivel preventivo, que también haya orientadores en otros niveles, como en la educación para personas adultas, y también sacamos adelante, y está aprobada, y estamos muy pendientes de que empiecen a cumplirla. Y una última moción que llevamos a pleno sobre la defensa, rescate de la escuela pública, porque ha habido un debate muy intenso y sigue habiendo un debate muy intenso sobre el tema de la eliminación de unidades públicas frente al trato de favor que se le está a la concertada. Se van a eliminar 600 unidades públicas, esto lo ha reconocido la propia consejera. Y bueno, pues hay muchas familias que están en pie de guerra, que se han atrincherado en los colegios, que se han encerrado. Llevan una semana, y esto es sospechoso, llevan una semana que desde la administración educativa pues se le está concediendo a las personas que están en pie de guerra, que están luchando, que se están organizando y protestando, pues se le está concediendo las reivindicaciones, ¿no? De alguna forma. Concesiones de aulas específicas, concesiones de monitores en los centros, paralización de esa supresión de unidades.
Claro, está bien, ¿no? Porque está bien que eso reafirma, ¿no? El tema de que la lucha sigue. Pero por otro lado yo pediría que no se baje la guardia en ese tema. Que no se baje la guardia, porque el PSOE lleva un mes haciendo campaña electoral, descaradamente, y no podemos bajar la guardia. Pedíamos en esta moción volver a niveles de inversión de 2010, que eran 7.000 y pico millones de euros, el presupuesto de educación, votaron en contra PSOE y Ciudadanos. Pedíamos en esta moción reducir progresivamente de 20 a 18 horas lectivas, que fue lo que aumentaron en 2012, que dejó a la calle a 4.502, y PSOE y Ciudadanos votaron en contra. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando ayer sale la noticia de un acuerdo de Susana Díaz con los sindicatos, dos de ellos que no apoyaron la moción, que es una educación, que nos encontramos con una educación que se deja querer, que se deja construir entre todos y todas, ¿no? Para que sea una educación emancipadora y liberadora, ¿no? Y que nos permita pues, poder pintar esta sociedad y este mundo pues, con otros colores. Muchas gracias. Este espacio para poder explicar nuestra situación. Nosotros somos intérpretes de lengua de signos. Mi nombre es Virginia, ella es Almudena. Venimos representando a todo el colectivo. Nosotros trabajamos dentro de la educación pública de secundaria, trabajamos dentro del aula con el profesor y el alumnado sordo. Somos un puente de comunicación, no somos ni profesores de apoyo, ni mediadores, ni la mamá del sordo. Somos intérpretes, lo que dice el profesor lo interpretimos al sordo y lo que dice el sordo al profesor. Llamé a la secretaría, se te falta el jefe de estudio, todo lo que le haga falta al sordo. Nosotros entramos con alumnos desde primero de la ESO hasta el ciclo formativo. No decir que entramos con un solo alumno, sino que entramos con muchos. Podemos entrar a una lengua de primero de la ESO hasta un ciclo de laboratorio, de fotografía, de carpintería, lo que nos supone horas de preparación. Pues claro, no podemos saber de todo, lo intentamos, pero es imposible. Entonces, esto ha ido cada vez peor porque el servicio siempre ha estado externalizado, como ha dicho Carmen, igual que otros compañeros, y cada vez la situación va peor, porque cada 2 años salimos a concurso con condiciones peores, porque una de las el requisito es al menor costo, y ese es el que se lleva el servicio. Da igual, no sabe nada de lo que es un intérprete, de lo que es un sordo, si se hace bien la gestión, no sabe nada. Ellos llegan el 15 de septiembre, nos contratan y hasta junio, que nos vamos al paro. El 23 acabamos y hemos conseguido mejoras, porque antes somos intérpretes y estábamos con el convenio de despacho y oficina de Madrid. Sí, de una empresa de floración. Lo que supone una empresa alemana también, que no tiene ni idea de nosotros, pero bueno, ¿tú lo has puesto barato? Pues tú te lo llevas. Entonces, bueno, eso hemos conseguido, que ya nos cojan el convenio de discapacidad y que eso ha puesto un poco de mejor. El salario base ha subido un poco, pero bueno, todavía estamos en mano. La categoría profesional estábamos en la 5, no ha pasado a la 4, pero por el título que no requiere, tiene que ser el 3. Y ahí estamos, pero creo que nos va a conseguirlo. Y después, ¿qué pedimos? Pues que nos hagan personal laboral. Ese es nuestro objetivo, porque trabajamos dentro del aula con el profesor y su educación depende de nosotras. A ver, es que si no estamos nosotras, toda la información se le va. Y pedimos también un contrato de todo el año, desde el 1 de septiembre al 31 de agosto, con jornada completa, porque tampoco estamos en jornada completa. Y como activistas no tengo que contaros nada, ¿no?, de lo que es la lucha sindical, de lo que supone la organización y la movilización. Lo sangrante de este tipo, de las compañeras de otros colectivos, es que están dentro de la aula de la escuela pública. Una escuela pública que pagamos todos. Trabajan con niños con una discapacidad auditiva, y están con los profesores dentro del aula, firmando con los profesores, preparándose su clase con los profesores.
y el desprecio tan absoluto por ser una minoría que hemos visto en la administración es redundante, no puedo decirlo de otra manera, libertad, redundante, porque a través de los sindicatos y a través de la organización, y en este caso sindicatos mayoritarios, en el caso de educación, con todo lo que tienen los sindicatos, que lo sabemos, es lo que les ha servido para poder sentarse en las mesas de negociación, porque si no en las mesas no se podían sentar, es increíble que dentro de la escuela pública andaluza, de una junta andalucía que se llama socialista y que defiende la equidad, alumnos como los sordos estén atendidos por compañeras a las que ni siquiera le reconocían el convenio y que después vayamos a decírselo a ISE, que se supone que tiene que controlar esta famosa administración paralela cuando dice que no hay dinero. Y os digo, porque eso lo hemos visto en la propia experiencia de los centros, ayer por primera vez, en 14 años que llevo yo en mi centro, en 14 años, vino una trabajadora del ISE a hacer una auditoría a las intérpretes. Trabajadores cuyo sueldo medio suele ser de 2.000 euros para arriba. O sea, su trabajo no lo hacían porque ellas no dependen de la empresa privada. O sea, la gestión del dinero público que se paga a esa empresa tiene que ser supervisado para ver que ellas cumplen su horario, que los alumnos son atendidos. O sea, un desprecio total, en este caso, por la inclusión. Tan total, que lo le hemos comentado a la compañera, que en la Junta de Andalucía, tanto como se da con alumnos con discapacidad auditiva y está en el mismo caso la monitora de educación especial, ¿no? Qué casualidad que los sectores más vulnerables sean siempre los más machacados. Qué casualidad que ellas, hasta que no se dieron cuenta de la situación de explotación que estaba viviendo, estaban dentro de los centros públicos totalmente indefensas, en un estado total de indefensión. O sea, yo la escuchaba hablar y decía, no me lo puedo creer. Y cuando eso se lo dije a doña Antonia Cascales, sentada en la mesa con los sindicatos, digo, es que ustedes han permitido la explotación de estos trabajadores en la pública con alumnos con discapacidad. Es que nosotros no lo sabíamos. Pero todavía. Porque Pero todavía. eso la justicia no te exime de responsabilidad. Exactamente. Por eso digo que lo de la Junta de Andalucía, la situación de la educación, habría que hacer muchísimo aquí en Andalucía porque no justifica el que diga, mira, yo tengo que hacer recortes porque los mandan de Madrid. No, tú gestionas hacer recortes como ha hecho Libertad, dejas 4.500 compañeros, explota a trabajadoras a través de empresas subcontratadas y cierra los ojos, no miras, porque no haces lo que tienes que hacer. En esa primera comparecencia de la consejera, que dijimos que paralizara la 11, también le dijimos que creara una comisión de seguimiento y de control de los convenios que se firmaban con las subcontratas, porque no se cumplían los pliegos de condiciones. Se ha creado esa comisión de seguimiento, se creó en diciembre de 2015. No tenemos acta de ninguna de las reuniones que se han hecho. Sé que se han hecho 2 reuniones, se me dijeron, una de Constitución y otra de no sé qué. No tenemos, pero sí quiero que sepáis que supuestamente hay una comisión de seguimiento de que se cumplan los convenios, que se tienen que cumplir los convenios. El caso de las compañeras tiene fácil solución, es una cuestión de voluntad política. En su caso, no existe un personal laboral. El colectivo de ISE son 700, 800 en Andalucía, no, 200, 500, 700 en las monitoras subcontratadas. Soy 200, no hay un cuerpo público, con lo cual no había un enfrentamiento como ellos quieren hacer de intereses entre colectivos. Y de la manera etcétera. Lo que hace es rescatar el servicio, saca una RPT y para adelante. Y no lo hacen. No lo hacen sabiendo que eso significa dignificar el puesto de trabajo. Porque lo que hacen ahora mismo es sacar concurso de puesto de trabajo. Si un puesto de trabajo es 40 euros, la empresa que subcontrata se queda con 35 y la persona que hace el trabajo se queda con 5 euros. Como es esclavitud del siglo XXI, mercenarios del trabajo. Es así, y eso lo está consintiendo el gobierno andaluz.